Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana. Sea usted muy bienvenido, bienvenida a este tiempo de la escuela dominical, en la cual estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en la unidad La nueva vida en Cristo. El estudio para hoy lleva como título Una vida fortalecida y se encuentra en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 24. Bueno, en nuestro último estudio bíblico vimos que una de las maneras como se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, va a estar dispuesta a someterse a otros. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Una vez un joven se acercó a su pastor y le dijo: ya no soporto más vivir en mi casa. He decidido huir de mi casa y vivir con un amigo. El pastor preguntó la razón para esta abrupta decisión, y el joven respondió: es que ya no soporto a mis padres. Quieren que todos los días me levante a la hora que ellos se levantan, quieren que haga esto y aquello. Ya estoy harto de ellos. Este joven tenía un problema. No quería someterse a sus padres en obediencia. No era que no sabía que debía someterse a sus padres, sino que le costaba mucho hacerlo. Dentro de él había una gran lucha. Por un lado, reconocía que debía obedecer a sus padres, pero por otro lado, se resistía a hacerlo. Cada uno de nosotros también, tarde o temprano, va a descubrir que dentro de nosotros hay una lucha sin cuartel, en la cual el enemigo es muy poderoso y no pocas veces nos ha hecho morder el polvo de la derrota. Es sobre esta lucha que nos va a hablar el apóstol Pablo a continuación. Así que si tiene una Biblia cerca, le voy a invitar que la pueda abrir ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, y vamos a ver en primer lugar los versículos 10 al 12. En toda lucha hay un propósito a conseguir. Cada contendiente busca alcanzar su propósito. En la lucha sobre la cual estamos hablando, el propósito de los contrincantes ha sido establecido en la segunda parte del versículo 11 de Efesios 6, donde dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo primero que notamos en esta declaración es la identificación de los contrincantes. Por un lado están los creyentes, redimidos por la sangre de Cristo, y por otro lado está el diablo. Luego notamos el propósito de cada uno de los contrincantes. El creyente trata de mantenerse firme. El diablo trata de hacer caer al creyente. Adicionalmente, se presenta el plan de ataque del diablo. El diablo no es un ser repugnante de color rojo, con cuernos en su cabeza, con cola que termina en punta de flecha y un trinche en la mano. Todo lo contrario, el diablo se presenta como un ángel de luz para deslumbrar a sus víctimas. El texto dice que el diablo usa acechanzas. Esta palabra significa astucia, engaño, artimaña. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, en la publicidad de bebidas alcohólicas o de cigarrillos, usted nunca va a ver imágenes de una persona ebria tirada en alguna esquina o a un paciente de cáncer pulmonar producido por el vicio al tabaco agonizando en una cama de hospital. No. Usted va a ver hermosas mujeres y apuestos caballeros, invitando a todos a que se unan a ellos en lo que están haciendo. Luego de identificar a los contrincantes y al propósito de cada uno de ellos, veamos tres detalles de esta lucha. En primer término, la provisión para la lucha. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo ejército que aspira a ganar una guerra debe tener un buen sistema logístico para la fluida provisión de los insumos para la batalla. Una de las tácticas de guerra es cortar el flujo de suministros o pertrechos para esta guerra. Si se corta la provisión del material bélico, el ejército quedará abandonado a una muerte lenta pero segura cuando se terminen las provisiones disponibles.
Al creyente se le invita a fortalecerse en el Señor. El diablo no puede cortar el suministro de fuerza que podemos extraer del Señor y por tanto hay una garantía de victoria para todo creyente. Notemos que es responsabilidad del creyente el fortalecerse. Varias enfermedades presentan como síntoma la falta de apetito y cuando el enfermo no come, poco a poco se va debilitando más y más hasta el punto de fallecer. Al creyente se le ordena comer del Señor para fortalecerse. Esto es, a alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Dijimos que el enemigo al cual enfrenta el creyente es extremadamente poderoso. Por esto, el creyente necesita tener a su disposición un poder superior al del enemigo, si espera salir victorioso. Este poder no reside en el creyente por sí mismo. El poder viene del Señor, quien es el único capaz de superar en fortaleza e inteligencia al diablo y también a todas sus huestes. En segundo término, tenemos la protección para la lucha. Efesios 6:11 en su primera parte dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Una vez que el creyente se ha fortalecido en el Señor, entonces puede vestirse de toda la armadura de Dios. La armadura era la vestimenta defensiva de un soldado. Pablo utiliza esta figura para indicar que el creyente necesita estar bien protegido contra el ataque del enemigo. La protección es clave en una batalla y en la batalla espiritual no podría ser de otra manera. En los versículos del 13 al 17 de Efesios 6, se hace un recuento minucioso de los elementos que componen esta armadura, lo cual lo veremos más adelante. Por lo pronto, notemos que la capacidad defensiva viene de Dios y que la armadura es de Dios. No es algo que proviene de nosotros mismos, porque si dependemos de nuestra propia armadura, estamos expuestos a los ataques despiadados del enemigo. El tercer y último elemento de la lucha en esta sección es el peleador de la lucha. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Anteriormente ya identificamos al líder de las tropas enemigas. No es un ser humano. A esto se refiere el texto cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. El enemigo es el diablo. Diablo significa acusador y es un buen título para él porque según Apocalipsis 12 del 7 al 11, el diablo acusa al pueblo de Dios día y noche ante el trono de Dios. Este texto dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El diablo también se llama Satanás. Satanás significa adversario, porque él es enemigo de Dios. También se le llama tentador, homicida, mentiroso y maligno. El diablo es un ser creado, tiene un conocimiento limitado, no es omnisciente, mientras más vive, más sabe. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Tampoco es omnipresente ni omnipotente. Entonces, ¿cómo llega a ser tan poderoso? Es por su bien organizado ejército, en el cual está compuesto de principados, que son ángeles caídos en posiciones de autoridad espiritual bajo el liderazgo de Satanás. También potestades, que son otros ángeles caídos que reciben órdenes de los principados.
de los gobernadores de las tinieblas de este ciclo, que son seres angélicos que trabajan para los que están en potestad, y por último, las huestes espirituales de maldad. Estos son millones de demonios o ángeles caídos que de una manera muy bien ordenada y efectiva llevan a cabo los designios del diablo a través de los modos que ya hemos mencionado. Así, mi hermano, mi hermana, nunca subestimemos el poder del diablo. Según el Señor Jesús, el diablo tiene su proyecto de vida. Es triple: hurtar, matar y destruir. No solamente es poderoso, sino hábil y astuto. Todos estamos en una lucha contra él y contra sus siervos, pero fortaleciéndonos en el Señor y vistiéndonos de toda la armadura de Dios, podemos mantenernos firmes por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Entonces, para tener alguna garantía de victoria, el creyente debe fortalecerse en el Señor y vestirse de toda la armadura de Dios. A continuación, veremos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la armadura de Dios. Veamos ahora lo que dice Efesios capítulo 6, del versículo 13 al 17. El tema central de este pasaje bíblico es la armadura de Dios. Consideremos en primer lugar la exhortación sobre la armadura de Dios. Efesios 6:13 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este versículo comienza diciendo por tanto. ¿A qué se está refiriendo? Para saber, debemos leer el versículo anterior, en el cual se establece el extraordinario poder de un enemigo muy bien organizado para la lucha. Por esto, en Efesios 6:13 se nos exhorta diciendo: tomad toda la armadura de Dios. Es necesario enfatizar que para tomar la armadura de Dios, primero tenemos que vestirnos de la armadura. Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una vez vestidos con la armadura de Dios, entonces podemos tomarla, en el sentido de hacer uso de ella. Un soldado desprevenido es un potencial víctima del enemigo. Hay un viejo adagio que dice: más vale prevenir que lamentar. La prevención del creyente es la armadura con que primeramente se vistió. No dejemos que los ataques del diablo nos sorprendan sin la armadura. Una vez que hemos tomado la armadura, entonces podremos resistir en el día malo. La idea detrás de resistir es mantenernos firmes ante el embate del enemigo. El diablo atacará cuando menos lo esperamos. El diablo es como un león rugiente acechando a su presa, buscando a quien devorar. El día malo se refiere al momento cuando el creyente es atacado por el diablo. El adversario jamás anuncia de antemano que va a atacar. El elemento sorpresa es valioso para él. El león rugiente dará su zarpazo el momento menos esperado y en el lugar menos pensado. Por eso, el creyente debe vivir todo tiempo vestido con la armadura de Dios. Cuando el creyente ha tomado la armadura, entonces resistirá el ataque enemigo, y cuando el asedio termine, el creyente comprobará que sigue firme. Qué triste es ver que hay creyentes que se quitan la armadura con la confianza de no ser atacados por el diablo. Había un creyente joven que se jactaba que podía quitarse la armadura sin que le pase nada malo. Un día fue arrestado y echado en la cárcel. Su tiempo en la prisión le sirvió para rectificar errores y aprender que nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La exhortación de Pablo es entonces: tome toda la armadura de Dios para resistir o no caer cuando sea atacado. Consideremos en segundo lugar la explicación de la armadura de Dios. En los versículos 14 al 17 de Efesios encontramos 6 elementos que conforman la armadura de Dios. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia.
Esta descripción de la armadura de Dios comienza con la frase «Estad pues firmes». Vemos que mantenernos firmes es un mandato, no una opción para el creyente. El creyente no puede decir «si quiero voy a mantenerme firme», pero si no quiero no voy a mantenerme firme. No, tenemos que estar firmes, de lo contrario estamos pecando contra Dios. El primer elemento de la armadura de Dios es el cinto de la verdad. Efesios 6:14 dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Satanás es mentiroso, pero el creyente que tiene su vida controlada por la verdad lo derrotará. El cinto mantiene las otras partes de la armadura en su lugar. La verdad es la fuerza integradora para la vida cristiana victoriosa. El segundo elemento de la armadura de Dios es la coraza de justicia. Esta parte de la armadura se confeccionaba de trozos de metal para formar una malla metálica protectora. Cubría el cuerpo desde el cuello hasta la cintura, tanto adelante como atrás. Esto simboliza la justicia del creyente en Cristo, tanto en su posición como en su práctica. Satanás es el acusador por excelencia, pero él no puede acusar al creyente que está viviendo una vida justa por el poder del Espíritu Santo. El tercer elemento de la armadura de Dios es el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados romanos usaban sandalias con correas en la suela para proveerle firmeza para la batalla. Si vamos a estar firmes, necesitamos el calzado del Evangelio. Los creyentes tenemos la paz con Dios que resulta de haber confiado en Cristo como nuestro Salvador. Por tanto, no tenemos que temer a los ataques de Satanás o de los hombres. Debemos estar en paz con Dios y en paz con los hombres para derrotar al enemigo. También el apresto del Evangelio de la paz simboliza el deber de todo creyente de anunciar el Evangelio, ya que toda persona que no conoce a Cristo está enemistado con Dios. Muchas personas recibirán esas buenas noticias de paz y estarán en paz con Dios por medio de Jesucristo. El cuarto elemento de la armadura de Dios es el escudo de la fe. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este tipo particular de escudo era fabricado de madera y está cubierto con un cuero muy resistente. Medía más o menos 1.2 metros por 0,6 metros y cubría bastante bien al soldado, permitiéndole ver al enemigo. Los extremos de estos escudos estaban construidos de tal forma que una fila de soldados podía entrelazar sus escudos y marchar hacia el enemigo como un muro sólido. La fe que se menciona aquí no es la fe de salvación, sino la fe que necesitamos para vivir. Esa confianza en las promesas y el poder de Dios. La fe es entonces una arma defensiva que nos protege de los dardos de fuego del maligno. En el primer siglo se usaban las flechas con una sustancia inflamable en la punta que una vez encendidas se lanzaban al enemigo. Estos dardos de fuego de Satanás tratan de herir nuestra mente y corazón y pueden ser las mentiras, los malos pensamientos, el odio, las dudas y los deseos pecaminosos. Pero el escudo de la fe apaga esos dardos de fuego. El quinto elemento de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Satanás tratará de controlar nuestra mente. La cabeza protegida por el yelmo se refiere a una mente controlada por Dios. Si Satanás logra tener cabida en nuestra mente, habrá ganado una batalla. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Cuando Dios controla la mente, Satanás no puede hacer caer al creyente. El creyente que estudia la Biblia
y aprende el significado de las doctrinas bíblicas, no será arrastrado fácilmente. El sexto elemento de la armadura es la espada del Espíritu. Efesios 6:17 lo dice al final. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el único elemento que sirve para atacar en la armadura de Dios. El soldado romano usaba en su cinto una espada corta para su lucha cuerpo a cuerpo. Así es la palabra de Dios que penetra el espíritu de una persona para convencerle de su necesidad de salvación. La espada del Espíritu nos tocó un día y nos dimos cuenta que éramos pecadores, que estábamos perdidos y que Cristo había muerto en nuestro lugar para librarnos del castigo que nosotros merecemos por ser pecadores. Hemos visto entonces la exhortación a usar la palabra de Dios para estar firmes y la explicación de la armadura de Dios. La pregunta es, ¿está usted vestido con la armadura de Dios? Si no, no se extrañe que el diablo le tenga más tiempo contra el piso que de pie. ¿Por qué no se viste de esta armadura y así se mantiene firme contra los dardos de fuego del maligno? Nuestra oración es que así sea. Entonces, hemos visto que la meta de todo creyente es mantenerse firme ante el ataque espiritual del enemigo. Para lograr este propósito es necesario también la oración. La oración es la herramienta que capacita al creyente para tomar su armadura y empuñar su espada. El creyente no puede enfrentar la batalla en su propia fuerza. Cuando Amalek atacó a Israel, Moisés ascendió a la cumbre del collado a orar, mientras Josué y el ejército de Israel estaban en el valle enfrentando al poderoso enemigo en batalla. Se necesitó oración y acción para derrotar al enemigo. Con razón que se ha dicho que la oración es el músculo que mueve el brazo de Dios. Si esto es así, entonces, ¿qué pasa con muchas de nuestras oraciones que aparentemente no están causando ningún efecto en Dios? Veamos lo que Pablo tiene para decirnos en cuanto a la oración que mueve el brazo de Dios y permite enfrentarse con éxito ante Satanás. Veamos ahora entonces Efesios capítulo 6, desde el versículo 18 al 20. En estos 3 versículos encontraremos 6 características de la oración que derrota a Satanás. Permítame leer Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La primera característica es orando en todo tiempo. Esto no significa pasar las 24 horas del día con los ojos cerrados en oración, aunque si alguien puede hacerlo no estaría nada mal. La idea detrás de orando en todo tiempo es la misma idea que Pablo la menciona en 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice orad sin cesar, lo cual significa siempre estén en comunión con el Señor. Es no tener que decir, Señor, aquí estoy en tu presencia otra vez, por cuanto nunca dejamos de estar en su presencia. El creyente necesita orar en todo tiempo, porque no sabe cuándo va a ser tentado o atacado por Satanás. Muchos creyentes han sido derrotados más de una vez porque olvidaron orar sin cesar. La segunda característica de una oración que derrota a Satanás es orando con toda súplica. Existen varios tipos de oración, tales como acción de gracias, peticiones o súplicas, intercesión. Muchas de nuestras oraciones se limitan a pedir cosas a Dios. Pensamos que Dios es como un dependiente de un almacén que con papel en mano está tomando nota de nuestros pedidos y pobre de él si no atiende nuestro pedido o desobedezca nuestras órdenes. Pero esto es arrogancia en extremo, ¿no le parece? ¿Quiénes nos creemos que somos para dar órdenes a Dios? ¿Quiénes nos creemos que somos para hacer de Dios nuestro dócil siervo? Decláralo y recíbelo, nos aconsejan los que hacen de Dios su geniecillo para cumplir sus más extravagantes caprichos. La oración que vence a Satanás es la oración equilibrada, donde hay alabanza al Señor, donde hay acción de gracias al Señor, y también donde hay peticiones, reconociendo que Dios tiene la última palabra
conforme a su sabiduría y su voluntad soberana, porque muchas veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Una vez escuché a un pastor contar la siguiente experiencia. De tanto en tanto, en mi hogar decidimos que en el culto familiar, al orar, no vamos a pedir nada a Dios en oración, sino que solamente vamos a dar gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido. Esto representaba un gran desafío para mi última hija, quien en esa época debe haber tenido unos 5 años. Comenzaba bien su oración, pero el momento menos pensado, ya venía la frase «Señor, te pido». Se detenía un rato para ordenar sus pensamientos y continuaba dando gracias por algo, hasta que otra vez ocurría lo mismo y así por varias oportunidades. En una niña de 5 años sería justificable, por su corta edad, pero lo triste es que a veces en creyentes maduros también es difícil solamente agradecer a Dios sin pedir nada de Él, o solamente adorar y alabar a Dios sin pedir nada de Él. Nos hemos acostumbrado a que cuando oramos solamente es para pedir cosas a Dios, y lo que es peor, pedir cosas a Dios solamente para satisfacer nuestros propios deseos egoístas. La tercera característica de una oración que derrota a Satanás está igualmente en el versículo 18, orando en el Espíritu. La fórmula bíblica para la oración es orar al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Según Romanos 8, 26 al 27, es el Espíritu Santo quien nos ayuda a pedir como conviene. Si no dependemos de la guía del Espíritu Santo, estaremos haciendo oraciones egoístas y fuera de la voluntad de Dios. Es posible orar fervientemente en la carne y nunca llegar a Dios, pero también es posible orar calmadamente en el Espíritu Santo y ver que la mano de Dios hace grandes cosas. La cuarta característica de una oración que derrota a Satanás es una oración que vela. Efesios 6:18 dice, velando en ello. Velar significa mantenerse despierto. En la Biblia encontramos varias veces la frase velad y orad. Esta combinación es efectiva para vencer al mundo, a la carne y al diablo, que son los 3 enemigos del creyente. En mi vida personal encuentro que me es a veces difícil mantenerme velando en oración, especialmente cuando estoy orando en silencio. Mi mente de pronto empieza a volar de acá para allá y me cuesta concentrarme en lo que estoy orando. La oración y el sueño no son buenos compañeros. Nunca ore cuando ya esté acostado, listo para dormir, porque seguramente le pasará lo que le sucedió a un amigo mío. Él y su esposa se pusieron a orar cuando ya estaban en cama para dormir. La esposa comenzó a orar y ni bien iniciaba su oración, ya podía oír los ronquidos de su esposo, quien se había quedado dormido. A medianoche, él se despertaba asustado, miraba su reloj y miraba a su esposa dormida y le reclamaba por haberse quedado dormida en la oración. La quinta característica es orando con toda perseverancia y súplica. La palabra perseverancia significa persistir firmemente en una cosa. La perseverancia en la oración no significa que queremos obligar a Dios a que haga nuestra voluntad, sino que estamos seguros que eso que pedimos es la voluntad de Dios y no podemos descansar hasta no ver su respuesta. Muchos de nosotros dejamos de orar por ciertas cosas cuando Dios estaba a punto de conceder nuestras peticiones y así nos perdemos la bendición de ver oraciones contestadas. La iglesia primitiva oraba sin cesar cuando Pedro fue tomado prisionero y estaba por ser ejecutado. Dios respondió a la oración y liberó a Pedro. ¿Hasta cuándo debo orar por determinado motivo? Nos preguntamos a veces. La respuesta es hasta cuando el Espíritu Santo nos guía a dejar de pedir por eso o hasta que veamos la respuesta a nuestro pedido. Finalmente, la sexta característica de la oración que derrota a Satanás es orando por todos los santos. Esta es una oración intercesora. Todos necesitamos de oración de otros. Debemos acostumbrarnos a orar los unos por los otros. Aún Pablo necesitaba de la oración de los creyentes de Éfeso.
Efesios 6 del 19 al 20 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué hermoso pedido de oración. Pensemos un poco en esto. Pablo estaba prisionero en Roma cuando escribió el libro de Efesios. Uno hubiera esperado que pida que los creyentes oren por él para que sea liberado, pero no. Pablo está pidiendo que oren en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Pablo era que anuncie el Evangelio, y él quería que al abrir su boca para hacerlo, lo haga con libertad, seguro de que está descorriendo el velo del misterio escondido por siglos en la mente de Dios. Pablo se consideraba a sí mismo como un embajador, pero un embajador en cadenas, preso. Por eso pide que su prisión no sea un obstáculo para que las buenas nuevas sean anunciadas por él. Hemos visto entonces las características de la oración que vence a Satanás. ¿Está usted orando así? El autor L. Bones solía decir: la poca estima que damos a la oración se hace evidente en el poco tiempo que pasamos orando. ¿Está invirtiendo suficiente tiempo en oración? Bueno, que así sea. Entonces, luego de mostrar que la oración es vital para que el creyente se mantenga firme ante los ataques espirituales del maligno, el apóstol Pablo llega al final de su carta. En el epílogo de su carta, Pablo se refiere al ministerio de Tíquico y expresa sus deseos para los lectores de su carta. Veamos entonces el epílogo de la epístola de Pablo a los Efesios. Veamos los versículos desde el 21 al 26. Este pasaje bíblico es el epílogo de la carta de Pablo. En esta porción bíblica encontramos que Pablo primeramente explica el ministerio de Tíquico. Pero antes de hablar del ministerio de Tíquico, será necesario establecer quién era Tíquico. Según Hechos 24, Tíquico era natural de Asia, probablemente ganado para Cristo por Pablo. Dice este texto: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Después de su conversión, siempre que se menciona a Tíquico, aparece a la sombra de Pablo. Fue Tíquico quien servía a Pablo mientras estaba como prisionero en Roma. Tíquico gozaba de la confianza de Pablo, al punto que fue elegido para ser el portador de la carta de Pablo a los Efesios y a los Colosenses. Cuando Pablo fue liberado de la cárcel en Roma, Tíquico siguió junto a él, y cuando Pablo fue encarcelado por segunda vez, Tíquico fue enviado de ministerio a Éfeso. De Tíquico podemos decir que fue un hombre satisfecho con servir a Pablo. Tíquico no ha escrito nada que se registre en el Nuevo Testamento, pero sí se ha escrito sobre él en el Nuevo Testamento. Note lo que dice sobre él Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tíquico, hermano mío y fiel ministro en el Señor. La palabra ministro es la traducción de la palabra griega diáconos. Tíquico no necesariamente tenía el oficio de diácono en una iglesia local, pero esto no le impedía servir, que es el trabajo de un diácono, sino que parece que se deleitaba sirviendo, y cuando lo hacía su servicio era como para el Señor. Hay mucho que podemos aprender de Tíquico. Lo que más sobresale es su fidelidad. Pablo podía contar con Tíquico para cualquier trabajo. Se dice que encontrar hombres fieles es como buscar agujas en un pajar. Es muy difícil, y Tíquico era una de esas agujas escondidas en un pajar. En el epílogo de la carta a los Efesios, Pablo explica el ministerio de Tíquico. Su ministerio era doble. En primer lugar, su ministerio era informativo. Por eso el texto dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo lo hará saber Tíquico. Después en Efesios 6:22 dice: el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pablo quería que los creyentes de Éfeso
supieran los planes y proyectos que tenían. También quería que supieran cuáles eran las circunstancias que vivían Pablo y sus acompañantes. Para esto se valió de Tíquico. Aquí podemos aprender algo importante. Los creyentes no somos islas, no podemos vivir aislados de los demás. Necesitamos saber cómo van otros creyentes y los demás necesitan saber de nosotros. ¿Para qué? No para murmurar o criticar, sino para orar por ellos y animarles en su crecimiento espiritual. El mejor ambiente para fomentar esto es la iglesia local. De modo que le animo a congregarse en una iglesia local bíblica, si todavía no lo está haciendo. En esa iglesia local busque oportunidades para servir a los demás. De esta manera podrá ayudar a otros y también recibir la ayuda de otros. En segundo lugar, el ministerio de Tíquico era de consolación. Dice que Tíquico consuele vuestros corazones. Cuando Pablo escribió su carta, ya había tomado cuerpo la persecución a los cristianos por parte del Imperio Romano. Quizá algunos hermanos de Éfeso fueron martirizados ya, y esto causó desánimo y desconsuelo. Tíquico debía consolar a estos creyentes. Tal vez nosotros no estemos bajo el fuego de la persecución, pero podemos estar bajo el fuego de las pruebas, y es probable que nos desanimemos y necesitamos ser consolados por los demás. Si usted piensa que no necesita ser consolado, tenga cuidado. Quizás es demasiado orgulloso como para admitir que está desanimado y aunque interiormente está destrozado, por fuera proyecta una imagen de superhéroe. No. Si está desanimado o afligido, admítalo y busque el consuelo de otros creyentes. Si no está afligido, recuerda que a su alrededor puede haber personas afligidas que desesperadamente necesitan que usted los ministre para que sean consolados. Hemos visto la explicación del ministerio de Tíquico dentro del epílogo de la carta de Pablo a los Efesios. Vemos ahora la expresión de los deseos de Pablo para los lectores de la epístola a los Efesios. Dice el versículo 23 y 24: Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pablo está expresando su deseo para los creyentes de Éfeso. Les desea paz, tanto la paz con Dios que llegaron a tener cuando recibieron a Cristo como Salvador, como la paz de Dios que resulta de una conciencia limpia. Les desea amor con fe, dos ingredientes que cuando están juntos producen resultados sorprendentes. El amor motiva la acción en beneficio de otros, y cuando está acompañado de fe, busca la gloria del Señor en todo. Tanto la paz como el amor con fe tienen una doble fuente de origen, dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo desea también que la gracia sea con los creyentes de Éfeso, ese favor especial y merecido que proviene de Dios. Es interesante notar la definición que da Pablo a los creyentes. Son los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Una evidencia de alguien que es un creyente verdadero es su amor a la persona de Cristo. Este amor debe ser inalterable. La palabra que se ha traducido como inalterable tiene también otros significados. Da la idea de incorruptible. El amor a Cristo debe ser algo que no se corrompe con el transcurso del tiempo, sino que se mantiene fresco, como la primera vez que nos dimos cuenta que Cristo murió por nosotros. También da la idea de algo inmortal. El amor al Señor Jesucristo no es de labios para afuera, sino sincero, y se traduce en un someterse al señorío de Cristo. ¿Cómo está su vida a la luz de todo esto que ha comunicado Pablo en el epílogo de su carta? ¿Es usted como ese fiel siervo de Pablo llamado Tíquico? ¿Está dispuesto a sacrificar su comodidad para poder servir a otros? ¿Está dispuesto a servir a pesar que su servicio no sea reconocido por otros? Recuerda el ministerio de Tíquico con Pablo. El mundo necesita de creyentes como Tíquico. Si no hubiera sido por este fiel siervo, las cartas de Pablo a los Efesios y a los Colosenses jamás hubieran llegado a su destino.
Pero por otro lado, ¿cómo es su amor para el Señor Jesucristo? ¿Es su amor a Él inalterable? ¿Un amor que nada ni nadie lo puede hacer cambiar en lo más mínimo? Quiera Dios que así sea. Hemos terminado de esta manera el estudio del libro de Efesios. Este libro nos muestra cuán ricos somos en Cristo y nos desafía a usar esa cuantiosa fortuna en nuestra vida espiritual. Nos unimos al amén que el apóstol Pablo puso al final de su libro. Decimos, así sea, a todo lo que Pablo nos ha compartido en cuanto a las maravillas de la gracia de Dios. Que el Señor le bendiga ricamente.